Dice el figura, dice Sánchez Castejón, dice el conducator, que Euskadi es una nación. Euskadi es una nación libre y España es una nación libre. Ya ha quedado para el mármol como la frase, como el titular por el que será tristemente recordado ese 25 aniversario del cruel y vil asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido. Dentro de unas horas comienza el debate sobre el estado de la nación. Desconocemos qué debate o qué discurso ha preparado el figura, si el debate de la nación española, si el debate de la nación catalana o si el debate de la nación vasca. Por cierto, pequeño paréntesis que cerraré enseguida. Euskadi no existe. Ya sé que está legalmente reconocido. Y es una discusión que me da tanta pereza intelectual y política que no voy a abordar ni le voy a dedicar más de 30 segundos. Euskadi es una entelequia nacida de la cabeza de un loco, de un tarado que se llamaba Sabino Arana y que no tiene ni la más mínima justificación ni histórica, ni política, ni etimológica. Y podría pasar horas discutiendo esto si no fuera por la pereza que me da. Cierro el paréntesis. Digo que no sé qué debate afrontará dentro de unas horas el sátrapa, si el debate de la nación española, de la vasca, de la catalana, pero sí le voy a dar la razón por una vez y sin que sirva de precedente en una cuestión. Claro que hay dos naciones, en este caso hay dos Españas. La de los canallas, a la que él representa, que les importa la unidad de España, que les da absolutamente igual que millones de españoles se hayan empobrecido y se hayan arruinado por culpa, es verdad, de esa desgracia sanitaria que hemos padecido durante más de 2 años por culpa, ahora, desde hace 4 meses, de que hay una guerra, efectivamente, en el corazón de Europa, que está afectando, y de qué manera, a la cadena de suministros, que está afectando, por tanto, a los precios y que está afectando, por tanto, a los bolsillos directamente de los ciudadanos con una inflación que supera ya en el caso español los 2 dígitos, un 10,2%. Esto le da igual, porque ellos van en Falcon, ya sabéis, ¿no? Las niñatas van en Falcon a hacerse selfies, o sea, la chupipandi de igual da, van a hacerse selfies a Nueva York, porque el figura ya coge el Falcon hasta para comprar el pan, y otros ministros que todavía no han salido a la luz. Irán saliendo más episodios de vergonzante despilfarro público. Con una vicepresidenta primera que sostiene con toda su jeta, que es notable y durísima, la cara, que no hay un solo indicador económico que demuestre que España no está creciendo de una forma sólida y que España no se está recuperando, cuando en España ya lo que hay es una recesión de ovación y vuelta al ruedo. Con una vicepresidenta segunda, que además de hacer cosas chulísimas y superar cada día un peldaño más en la cota del ridículo y de la poca vergüenza, del poco sentido de la vergüenza y de la dignidad personal, haciendo el payaso con sus vídeos promocionales, y que lo que está es en preparar y en articular, ya lo ha hecho, veremos a ver con qué fortuna, una plataforma de medraje personal, porque ella lo que quiere es ser presidenta del gobierno, la mediocre líder sindical, aupada ahí porque era hija de su padre y un tipo muy conocido en la comarca de Ferrol, pero no precisamente por sus méritos ni políticos ni académicos, una triste profesora y no de las mejores de Derecho del Trabajo, está, digo, en hacer oposición al gobierno al cual ella pertenece, articulando esta plataforma y reuniéndose con los sindicatos como si ella no fuera vicepresidenta segunda del gobierno, como si ella no fuera ministra de Empleo y como si no tuviera nada que ver en que los salarios no suban, en que la gente se esté empobreciendo y como si no tuviera nada que ver, por cierto, en recriminarle a los sindicatos, de esto no, de esto estará encantada, que en lo que llevamos de gobierno social comunista y con la que está cayendo, no se hayan manifestado ni una sola vez. Yo creo que más que de sectarismo, fíjense lo que les digo, es una cuestión de vagancia, porque estos tíos son vagos, salvo para pelar gambas, son vagos hasta para cerrar el puño. Solo se hayan manifestado en alguna ocasión y haya sido en apoyo del gobierno. Y que siga, digo, y sigo hablando de Yolanda Díaz, hablando de los de siempre, de los de arriba. Pero coño, Yolanda, si tú eres de la de los de arriba, eres una de los de arriba, ¿no? Y no hay más que ver tu outfit para acreditarlo, ¿no? Que no llevas nunca, ya repito varias veces el dato, menos de entre 5.000 y 6 pavos entre los complementos, los zapatos, los abalorios que adornan tus deditos y el reloj y el bolso y todas estas cosas y la propia ropa, y tiene todavía la sinvergonzonería y la cara dura de decirle a españoles que las están pasando puñeteras para llegar a fin de mes y que no tienen ya, según Cáritas y según el Instituto Nacional de Estadística, un 28% del paisanaje patrio, no tienen, no ya para llegar a fin de mes, para hacer una comida digna y decente al día.
Y una tipa que va de marca sigue reuniéndose con los sindicatos y diciéndoles que, por supuesto, que los salarios no son causa de la inflación y que tienen todo el derecho del mundo a protestar contra ella, no contra los de siempre. Como si los de siempre fueran unos tipos que acaban de bajar de Marte y no tuvieran nada que ver con el principal responsable del empobrecimiento general de la población española, económico en este caso, aunque también moral, de valores, político, social e institucional, que no es otro que el gobierno del felón Sánchez Castejón. A ver cuándo les escuchamos, no que los salarios sean la causa de la inflación, que no lo son, que la principal causa de la inflación es negarse a deflactar la tarifa del IRPF conforme a esa inflación de 2 dígitos, sangrando, rejoneando y sacándonos hasta la última gota de sangre a los contribuyentes, porque la inflación es un gran negocio, sobre todo para el gobierno de España. Eso no se lo escuchamos. Eso me gustaría escuchárselo mañana al Figura. Abandono toda esperanza. Quiero escuchar a los líderes podemitas, a ver si le retiran de una maldita vez el apoyo, que no se lo van a retirar. Y quiero ver también los discursos de los portavoces de Vox y del Partido Popular, que sin duda le pondrán contra las cuerdas y demostrarán que Pedro Sánchez es ahora mismo ya. Los americanos le llaman pato cojo al presidente que está en el último año de su mandato y por tanto la frase tiene otra connotación, pero yo la voy a readaptar a nuestro lenguaje, que es un pato cojo no, un pato ya que ya no sabe, no, como pollo sin cabeza, no sabe dónde va. El presidente más débil de la historia de España y al que solamente ya apoyan, y a tiempo parcial, los bildutarras, los nostálgicos de los del tiro en la nuca y los secesionistas y los golpistas catalanes. Había que escuchar esta mañana a la tal Isabel, a la portavoz del gobierno, decir con toda sujeta que a ver qué tiene que criticar nadie y qué tiene que decir sobre la reescritura de la ley de memoria histérica que, entre otras lindezas, prolonga hasta 1983 el franquismo. Supongo que investigarán los crímenes de los GAL, banda terrorista auspiciada desde la Moncloa y cuyos principales cerebros eran destacados dirigentes socialistas de la época. Esta mañana también ya circulaba un escrito con nombres de socialistas históricos de los años 80, como Javier Rojo, diciendo que ya estaba bien de tonterías y que había que poner pie en pared. Ahora sí que concluyo. Pedro Sánchez, ¿vas a tener para sentar a Felipe González en el banquillo? Porque en el 83... en esos crímenes que quieres investigar, ninguno de ellos, por cierto, de ETA, todos son crímenes del franquismo, de la guerra, de no sé qué, pero no los de ETA, porque esos no te dejan tus socios y tus amiguitos, proetarras, investigarlos. ¿Vas a tener, Pedro Sánchez, de sentar a Felipe González en el banquillo? Ahí lo dejo. Arrancamos semana y arrancamos esta retaguardia. Lunes 11 de junio lo hacemos con Fran Blanco Argibay, como hacemos casi siempre al inicio, en el arranque de cada semana y en el arranque de esta primera retaguardia. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien, y pendiente de lo que pasó el fin de semana, que todavía quedan algún coletazo, pero la semana que se avecina también, agárrate que vienen curvas. Aquí no, desde luego, aburrirnos en absoluto. Nada. No nos vamos a aburrir rápidamente porque yo creo que ya está prácticamente todo dicho. Durante toda la semana pasada pues fuimos desgranando las distintas cuestiones que nos parecen absolutamente aberrantes de ese homenaje que se ha hecho con motivo del 25 aniversario del cruel y vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, todas las aberraciones en las que ha incurrido este gobierno, que, como ya sabemos, esto no es novedad, prefiere ir del bracete de los criminales y de los asesinos y de su recuerdo y de su memoria antes que del brazo de las víctimas. Nos quedamos con esa frase para el mármol que ha dejado el Figura de que Euskadi y España son países libres. Si ya no tenía bastante con ponerse las rodilleras y el babero cada vez que viene el catalán, el pera o el pere a verle, o sube algún ministro de jornada, como se decía antes, a rendir pleitesía a algún conseller catalán,
pues ahora ya estamos en una misma fase de rodilleras y babero con los etarras, con los proetarras, con los asesinos, con los criminales y con toda esa basura en la que se apoya parlamentariamente para seguir sacando leyes adelante. Fran, tenemos un presidente del gobierno de España que dice que Euskadi es un país como España y que es un país libre. ¿Qué será lo próximo? Pues náusea y vergüenza de todo lo que hace este hombre. Creo que esta mañana, que también ha habido un acto en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, de estos 25 años de su asesinato, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha calificado de infamia las palabras de Sánchez. Infamia quiere decir maldad y vileza en todas las líneas. Y si nos vamos ya al derecho romano, era la deshonra, el descrédito, lo más bajo que podía caer un ciudadano. Bueno, pues esto define infamia lo que vimos ayer en Hermoa. Vamos a escuchar, ya que hacías referencia a Isabel Díaz Ayuso, lo que decía hace unas horas en ese acto de homenaje que se ha rendido también en la Real Casa de Correos, en la sede del Gobierno Autonómico de Madrid. Isabel Díaz Ayuso. Y mientras uno disfrutaba del mar, unos padres, una hermana, un pueblo y un país sentían como suya la angustia de no saber de aquel joven inocente y de un chantaje que ponía en jaque a nuestra democracia, algo que afortunadamente el Gobierno de Aznar no toleró. España entera se echó a la calle, en total 6 millones de personas. Murió un mártir, pero nació un espíritu. ETA convirtió a Miguel Ángel en un símbolo para todas las familias españolas. Lo dijo su madre durante el funeral. ETA no ha matado a mi hijo, ha matado al hijo de todos. Han pasado 25 años de la rebelión cívica y política que se produjo contra ETA y su entorno, de aquel espíritu, el de Hermoa. No encuentro un solo motivo para, después de aquello, traicionar a una nación o a su historia. Si ETA tuvo que dejar de matar contra su voluntad, ¿por qué premiarla después? Ahora que el presidente del Gobierno diferencia a España y País Vasco como dos países, me gustaría saber a cuál pertenecía Miguel Ángel. Si le mataron por ser un vasco incómodo o un español valiente, o un vasco valiente o un español incómodo. Es un sinsentido. Pues efectivamente, Isabel Díaz Ayuso tiene razón, puntualizando las palabras del figura. Sí, en el fondo claro que hay dos países, pero no los que dice Pedro Sánchez Castejón. Está el país de la gente honrada, de la gente decente, de la gente patriota, de la gente que no está dispuesta a negociar con la unidad de España, de la gente que lo que quiere es que se cumplan las leyes, de la gente que quiere que el que la hace la pague, aunque sea de Podemos o aunque sea del PSOE, de la gente que quiere que haya separación de poderes, que el legislativo legisle, que el ejecutivo gobierne, o así, que diría el clásico, y que el Poder Judicial pues cumpla con su función, dictar sentencias, sin que el Poder Ejecutivo, básicamente, y en parte el Legislativo, metan sus sucias manos en la independencia judicial, y un país, en suma, en el que no manden los criminales ni los asesinos, que es lo que ocurre ahora, y un país en el que vote a los que pertenecen a este país de malnacidos, pues no solamente los votantes de Bildu o de Batasuna o de ETA o en fin, o como lo quieran ustedes denominar, el país, la gente que vote a opciones que van de la mano y se hermanan con esa gentuza, pues que sepan que son unos canallas. Esos son los dos países que hay en España. Tiene razón el figura. Pues claro, es que solamente había víctimas y los asesinos. Y los asesinos, pues desgraciadamente tenemos a un presidente que les va a llevar de la mano a que el próximo jueves se apruebe la ley de memoria democrática, que es Isabel Ayuso, que es una infamia, es la maldad y la vileza en todas las líneas, y este hombre Sánchez pues ha caído en la deshonra, en el descrédito y en fin, en lo más bajo que se puede caer en la escala social. Pero fíjate que Isabel Rodríguez o Pérez o López o Sánchez o como diablo se llame, siempre hago el mismo juego de palabras, es que me da igual, porque como es una doña nadie y es una desconocida y cuando expire su mandato pues pasará al baúl de la desmemoria, ha retado desde la mesa del Consejo de Ministros, desde la mesa de la rueda de prensa oficial del Consejo de Ministros, que tú y yo conocemos también, ha retado a que alguien le diga algo
de este engendro, de esta reforma de ley, que a mí me gusta llamar la ley de la memoria histérica, que sea incorrecto o con lo que no esté de acuerdo. Yo le voy a dar una idea a la señora portavoz, a doña Isabel. Por ejemplo, los ciudadanos decentes, honrados, la gente de bien. Ustedes no sé si lo son, señores socialistas y señores bildutarras y señores esquerros. Lo que no nos gusta es que la historia nos la reescriban los asesinos, los criminales y los terroristas. Esa es la primera. La segunda, esto no es que lo diga yo. He visto por ahí esta mañana circulando un escrito con gente que lo fue muy importante, algún exministro y cargos tan relevantes de aquel Partido Socialista auténtico, no la bazofia en la que ha convertido Sánchez a esto, que es el Partido Sanchista. Javier Rojo, por ejemplo. Ustedes a lo mejor, los más jóvenes, no saben quién era Javier Rojo. Fue secretario general de los socialistas alaveses, fue presidente del Senado 8 años, fue un hombre que se distinguió, y bien que se distinguió, y alzó la voz alto y claro, como muchos socialistas de aquella época. ¿Quién se acuerda de Juan Manuel Eguía-Garay? ¿Quién se acuerda de Ramón Jáuregui? ¿Quién se acuerda, por Dios, de Ricardo García Damborenea? Fran y yo nos acordamos de Damborenea, la llamaban Rambo, y que ha dejado unas perlas esta mañana en declaraciones en distintas emisoras de radio, criticando, por ejemplo, que esta reescritura de la ley de memoria histérica extienda al franquismo hasta el 83. Se lo voy a hacer a ustedes corto y a Fran también, porque les supongo al tanto de todo esto que les estoy contando. ¿Quieren investigar? Entiendo que querrán investigar los primeros crímenes de los GAL, del cual Garzón nunca se atrevió a decir que Felipe González era la X. Perdónenme la grosería, y es la última que me voy a permitir en todo el programa. ¿Tú crees, Fran, que Pedro Sánchez, si se lo exigen sus socios bilduetarras, va a tener cojones de llevar a Felipe González al banquillo? Nah, qué va. Ni muchísimo menos. Hay que recordar, Eurico, a este hombre no tiene empaque en absoluto. Hay que recordar que esta ley ya se pergeñó, el anteproyecto se aprobó el 15 de septiembre del 2020, en plena pandemia. Mientras los españoles andábamos como andábamos, este hombre ya estaba pagando esta infamia con los terroristas. Dice en una de sus líneas esta ley que el objetivo es la reparación de las víctimas del fascismo, en fin, de los desaparecidos, y no menciona para nada al comunismo, cosa que ya está desoyendo las indicaciones que además son obligatorias de Bruselas, donde el comunismo también hay que perseguirlo y condenarlo. Bueno, pues del comunismo no dice ni pío. En fin, lo que tú has dicho, se va a volver a reescribir la transición, pero ¿quién la va a escribir? La va a reescribir los asesinos. Y es que además se va a crear una comisión de investigación de derechos humanos, y ¿sabes tú quién la va a presidir? Pues efectivamente, alguien de Bildu, porque les gusta presidir estas comisiones, y de hecho ya lo hicieron. Recordarás que en época de Ibarretxe una comisión de derechos humanos fue presidida por Josu Ternera, es decir, sí, el jefe de ETA presidiendo una comisión de derechos humanos. Bueno, pues esto lo vamos a ver en breve. A un amigo de terroristas, de asesinos, investigando, en fin, los crímenes y asesinatos que no sé lo que van a investigar, pero te lo puedes figurar. Tiene razón Fran Blanco Argibay. Tenemos por ahí, Omar, un pantallazo. Son varios los medios que lo destacaban hoy. Hemos cogido un pantallazo cortesía de los compañeros de OK Diario, haciendo referencia a una de las cosas que acaba de decir Fran Blanco Argibay, cuál es que esta reescritura de la ley de memoria histérica, pues nada dice del comunismo, efectivamente, ¿no? Eso por un lado. Ahí está la ley de Sánchez, pueden consultar, podéis pinchar. OK Diario pasa por alto el aviso de la Unión Europea de que no hay memoria sin condena al comunismo. Es tan sencillo que se comenta por sí solo. Y lo que dice Fran también es un peligro real. Ya pusieron a un criminal, a un carnicero, a un terrorista, a Josu Ternera, que era el jefe de los carniceros, a presidir, en tiempos de Lehendakari Juan José Ibarretxe, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, del Parlamento de Vitoria. Josu Ternera, que luego huyó de la justicia y estuvo más de una década en paradero desconocido, aunque algunos, en fin, creo que somos muchos los que siempre tuvimos claro que el Centro Nacional de Inteligencia, que para eso está, supo perfectamente en cada uno de los días en los que estuvo presuntamente desaparecido el terrorista Ternera, exactamente dónde estaba.
Se le situó en algún país del este, se le situó durante algún tiempo en algún punto, en varios puntos indeterminados de Italia y después en el sur de Francia, hasta que fue finalmente detenido, cuando le convino al Estado español detenerlo. Durante muchos años el Estado español le perdonó la vida, metafóricamente, por supuesto, porque nunca se quisieron terminar de cortar los puentes para una hipotética negociación, si hacía falta, volver a ella, con la banda criminal y asesina. Y como, a pesar de que ETA tuvo después muchos jefes dentro de aquello que se llamaba el aparato militar, como el señor Miquel Ancha, por ejemplo, durante 5 años, 4 de los cuales tuvo como chofer y como escolta personal a un tío de los servicios de inteligencia españoles, este era el nivel ya de penetración de la banda, que ya era una banda en descomposición, y otros jefes militares, ahí el que mandó siempre fue ETA. Bueno, pues sí, nos pondrán a la Tala Izpurúa esta, a la redactora jefa de periódicos terroristas, a presidir una comisión en el Congreso. Oye, mañana empieza, Fran, el debate sobre el Estado de la Nación. Al figura se le acumula el trabajo, porque por un lado Vox y el Partido Popular le van a cantar las verdades del barquero, pero a los de Podemos les tiene poco contentos, porque le están pidiendo que suba más los impuestos. Esta mañana oí a un candoroso pajarito, un portavoz de Podemos, un tal Sánchez o algo así, decir que van a intentar convencer al gobierno de que hay que subir los impuestos para hacer más gasto social, porque esto presta más, como diría un gallego, presta más que no el gastar el dinero en tanques y en armas. Fran, yo me bajo de España, de verdad, porque estoy rodeado, y tú tienes la misma sensación, de la mitad de sectarios y la mitad de imbéciles. Y no sé, yo siempre digo que somos más y mejores, pero coño, a veces lo dudo. Miro a mi alrededor y no veo más que mediocridad y purrela. Eurico, no te bajes, que ahora viene lo mejor de la película, que es ver a un presidente de gobierno, lo vamos a ver mañana mismo, en la posición más débil que ningún presidente de gobierno ha asistido a un debate del Estado de la Nación en la historia de la democracia. Posición débil porque ha perdido todas las elecciones que se han celebrado hasta la fecha, en Castilla y León, en Galicia, en Madrid, en Andalucía, con unas previsiones económicas que el gobierno se las prometía muy felices, de un 7%, creo que eran sus previsiones, y con suerte llegaremos al 4%. La inflación a un 10%. En fin, más el precio de los carburantes, el precio de la cesta de la compra, los gastos en defensa, a ver cómo lo torea con propios socios que le están pidiendo que giren más a la izquierda, porque a la derecha ya te aseguro que no va a girar. Solo por darte un ejemplo, lleva el Partido Popular 3 meses, creo, presentándole una moción para que se cambien una de las reivindicaciones de la gente con discapacidad, que quieren que no aparezca la palabra disminuido, pues porque no les gusta, porque no es, en fin, que no les gusta, que no es correcto ese término. Bueno, pues ni siquiera para eso el Partido Socialista ha tenido la delicadeza de atender esta sugerencia del Partido Popular. Si en esto no entra, pues imagínate en cuestiones de otro calado. En fin, la posición del gobierno y lo que viene en los próximos meses con toda la crisis energética. Fíjate que hoy hemos conocido que España ya compra más gas a Rusia. En el peor momento, fíjate que lo teníamos bien con nuestro gas argelino. Bueno, pues el segundo sumador ya de gas a España es Rusia. Rusia, que hoy mismo ha cerrado la llave del gasoducto, el famoso Nord Stream, a los alemanes. O sea, que somos los más idiotas, que teníamos una posición más o menos cómoda en Europa para una vez en la vida, y va este hombre, el señor Sánchez, y con el follón que ha armado en el Sáhara, con Marruecos, bueno, pues ahora pues ni siquiera Argelia ya nos vende gas, que se lo tenemos que comprar al peor cliente, en fin, que se puede elegir en este momento, que es Rusia, que está cerrando ya los gasoductos. Bueno, pues ¿qué vamos a escuchar de Sánchez? Pues sus conejitos de la chistera. Creo que le tienen preparado 2 o 3 sorpresas, que serán, pues nada, salidas de patas de banco, porque en ese gobierno entre todos no suman ni una neurona. Ni una neurona, ni cada vez menos apoyo. Ya el Partido Popular, esta mañana yo he escuchado a González Pons y, bueno, como todo el mundo sabe, tenemos cierta
interlocución habitual pues con gentes tan importantes del Grupo Parlamentario Popular como el señor Garcés. Van a incidir mucho, por ejemplo, en ese engendro de reforma también de la ley orgánica del Poder Judicial. Pocas bromas que hay 8 magistrados. Ya esta mañana oí a los medios progres, hasta que ya me ha vuelto otra vez la hernia a ponérseme rabiosa y ya me he puesto música un rato. Dicen los medios progres 8 magistrados conservadores. 8 magistrados del Tribunal Constitucional han elevado la pertinente requisitoria a Europa para, bueno, pues que a ver si en Europa alguien se da cuenta de que esto no es un Estado plenamente democrático y de que tenemos ya unos tics fascistas y totalitarios absolutamente preocupantes. Esta mañana González Pons ha presentado una alternativa de reforma de esa ley orgánica del Poder Judicial con 7 puntos, no siendo el menor de ellos o el menos importante, que se ajuste a la Constitución, que establece muy claramente la separación de poderes. Eso por lo que se refiere a lo que va a ser una de las líneas básicas del argumentario mañana del Partido Popular. Vamos a escuchar también los puntos en los que va a incidir. Antes oíamos a Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, hablar del tema Miguel Ángel Blanco. Ahora vamos a escuchar a Buxadé, al portavoz de Vox, hablar, en este caso, de por dónde van a enjaretar mañana su respuesta al presidente del Gobierno. Yo creo que somos muy previsibles. Yo creo que lo más importante sobre el debate sobre el Estado de la Nación, lo más noticiable, es que por primera vez en la historia de la democracia constitucional de 1978 un grupo parlamentario va a presentar una propuesta de resolución de rechazo frontal a las propuestas del Gobierno. Como saben ustedes, después del debate sobre el Estado de la Nación, los grupos parlamentarios presentan las correspondientes propuestas de resolución. Por primera vez, Vox va a plantear el rechazo total, como una especie de enmienda a la totalidad a las comunicaciones políticas del Gobierno de la Nación. Motivos, creo que nos sobran, desde la ilegitimidad de este Gobierno que se basa en ese fraude electoral que hemos denunciado desde el primer día, de prometer algo en campaña y hacer exactamente lo contrario, la ilegitimidad de hacer políticas contra aquellos que votaron al Partido Socialista, el pacto permanente con Bildu, la entrega a los separatistas en Cataluña, la persecución de la libertad en los colegios, la no garantía del derecho a la educación de los jóvenes y los niños en español en cualquier lugar del territorio nacional, la sumisión a las políticas climáticas, la errática política exterior que nos está llevando a conflictos permanentes con naciones vecinas, la incapacidad de afrontar el gravísimo riesgo de la invasión inmigratoria. ¿Va a salir, en tu opinión, más, ya sé que te estoy haciendo una pregunta retórica, ¿va a salir mañana del debate el figura más reforzado o con plomo en las alas ya y, como dicen los americanos, aunque la frase se refiere a otra cosa, convertido en un auténtico pato cojo? Pues la verdad es que no sé. Yo lo que sí sé, porque me consta, porque nos han llegado informaciones, es que está muy, muy nervioso. En Moncloa están muy nerviosos en las últimas semanas. En principio, el que iba a preparar de la intervención en el debate del Estado de la Nación iba a ser Óscar López, aquel dirigente que iba a ser el presidente de Castilla y León, pero que al final pues estaba en un puesto estupendo en Paradores, pero le llamó, son muy amigos, además amigos de correrías nocturnas, Sánchez y Óscar López, por tierras segovianas, le encargó que le hiciera las líneas del discurso. Y cuando Óscar López se las presentó, se ve que Óscar López se ha relajado mucho en Paradores últimamente y creo que montó en cólera, que los gritaron por toda presidencia de gobierno, por Moncloa, porque no estaba nada de acuerdo, porque no le había gustado todo lo que había presentado y deprisa y corriendo ha tenido que encargar el presidente a otras personas que se encargarán de redactar su discurso, con lo cual un discurso, si piensan las cosas son un desastre, pues imagínate si lo hacen deprisa y corriendo. Yo creo que este hombre, porque Pedro Sánchez, su principal problema que tiene es el mismo. En cualquier momento puede implosionar. Entonces, yo estoy esperando ese momento, por eso te decía, no te vayas, no te
pierdas el fiesta, porque yo creo que este hombre al fin va a implosionar contra todos, con conspiraciones, volcanes, se va a mezclar todo, las filomenas, las ucranias, la Cuarta Guerra Mundial, los extraterrestres del espacio, de ese nuevo ministerio que tiene, y yo creo que hay que estar muy atentos porque todavía es capaz de darnos una sorpresa agradable. Bueno, pues estaremos muy atentos, sobre todo el que tiene que estar atento es el figura, que vigile su espalda, que vigile su guardia pretoriana. Yo creo que Sánchez no ha leído absolutamente nada de historia de Roma, absolutamente nada, pero da igual, ¿no? No digo ya a Meribert, que bueno, pues a algunos les gusta más, a otros menos, ¿no? A los clásicos, a Gibbon y a tantos, si no sabría muy bien cómo y de qué manera terminó Julio César acuchillado por los suyos, desangrándose en tan celebrada ocasión. Cuidado, Sánchez, cuidado, que a quien los dioses quieren perder, lo primero que le envían es la soberbia. Ya sé que la frase no es literalmente así, pero me ha parecido siempre bien a mí reescribirla. Y cuídate, Sánchez, de los idus de marzo. No estamos en marzo, ya estamos en julio, invocando ya un tórrido ferragosto, pero cuando los imperios y cuando las grandes organizaciones políticas empiezan a descomponer, nadie conoce a nadie, ni siquiera a amado líder. Fran Blanco Argibay, muchísimas gracias, como siempre. Cuídate, compañero, y continuaremos hablando a lo largo de esta semana. A ver qué nos depara mañana el debate. Un abrazo. Cuidaros mucho. Un abrazo. Fran Blanco Argibay, y saludamos ya, te pido disculpas Álvaro Climent, que te he tenido esperando unos minutos, a nuestro analista financiero estrella. Don Álvaro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, Eurico. Bien, estamos de lunes, que los lunes siempre son complicados, y como me imagino que todos esperando ese debate del Estado de la Nación, a ver qué nos depara, y realmente si la oposición hace el papel que tiene que hacer para poner al señor Sánchez en su sitio. Yo creo que sí, hemos escuchado, no voy a abundar contigo más por no ser reiterativo y me centraré más bien contigo en los aspectos económicos. Ya hemos escuchado, por ejemplo, una larga explicación de Jorge Buxade, un poco pues explicando esa enmienda a la totalidad que van a presentar, pues por un montón de cosas, por la ilegitimidad que supone y el fraude electoral que supone que Sánchez se presentara a la campaña prometiendo unas cosas y haya hecho otras bien distintas, haya pactado con ETA. Yo les voy a dejar de llamar Bildu, para mí son ETA. Yo compro la terminología y el metalenguaje de Jaime Mayor Oreja, y a partir de ahora para mí es ETA. Sánchez haya pactado con ETA, con los separatistas y con los independentistas catalanes, quiera someter más de lo que lo está ya al Poder Judicial, prohíba que los padres elijan libremente la educación de sus hijos, convierta a los niños pues en sujetos, en muñecos de pim pam pum, para ser ahormados al gusto de la ideología sectaria que nos gobierna, y más en función de la comunidad en la que los pobres críos en algunos casos hayan tenido mala suerte de nacer o de vivir. Pero en cuanto a lo que se refiere a los aspectos económicos, habrá que ver cómo el figura niega la crisis, cómo el figura niega que estamos ya, de hecho, en una recesión, cómo el figura vuelve a defender con esa cara de cemento armado que Dios le ha dado que seguimos teniendo un crecimiento muy potente, como, suscribiendo lo que decía hace 2 o 3 días Nadie Calviño, no hay un solo indicador, Álvaro, que es que no os enteráis, los expertos, los analistas financieros, que no hay un solo indicador que demuestre que estamos creciendo por debajo de las expectativas y que las cosas van mal, hombre, que es que la gente no se entera, que hemos tenido, no puedo pronunciarla por su nombre en YouTube, una desgracia sanitaria tremenda, que hay una guerra y ¿qué diablos quiere la gente, coño? La gente quiere llegar a fin de mes, la gente quiere que no haya inflación. Si es que la gente lo quiere todo, la gente es insaciable, señor Climent. Bueno, yo creo que hemos visto la evolución de este gobierno en los últimos meses. Desde el principio de la pandemia
hasta hoy, ¿no? Es decir, la rebaja de expectativas de crecimiento ha sido de tal magnitud en todos los organismos internacionales y los organismos independientes nacionales que ya no podían esconderse mucho más. De hecho, la propia Calviño, o nadie Calviño, como bien la llamas, es decir, ha tenido que reconocer de alguna manera que algo que era, bueno, yo creo que ya más reconocido por todo el mundo, que la inflación era persistente y que de alguna manera había venido para quedarse, pues no le ha quedado más remedio que reconocerlo. Es decir, al final son datos, el dato mata al relato, y por más que nos quieran vender motos, la moto no funciona y está gripada. Estamos viendo hoy también revisiones a la baja del crecimiento en 2023 y 2022. Es decir, si este año hablamos de crecimientos en algún organismo del 4%, quiere decir que no hay crecimiento en el año 2022, ya que prácticamente solamente con el efecto arrastre del segundo semestre del año pasado tendríamos que estar creciendo al menos un 3,3%. Es decir, todo lo que sea pasar de ese 3,3 va a ser el crecimiento real de este año del Producto Interior Bruto. Con lo cual, estamos estancados con una inflación del 10,2% y lo más preocupante ya no solamente es esa inflación del 10,2%, sino la subyacente que está en el 5,5%. Es decir, que estamos diciendo que una cesta de productos, de alimentos frescos y prácticamente productos de primera necesidad se están disparando, no van a bajar probablemente a lo largo del verano por la propia demanda del sector turístico y de las propias vacaciones de los nacionales, y que además estamos viendo que las tensiones en el mercado energético cada día se van acrecentando más. Es decir, hoy empieza el corte del gas ruso a través del famoso gasoducto Nord Stream 1, que es el que alimenta principalmente a Alemania. Y evidentemente casi todos los principales líderes, lo hemos visto en el ministro de Economía francés, lo hemos visto en el primer ministro alemán, lo estamos viendo en el resto de los dirigentes políticos, casi aceptan de una forma tácita que ese suministro, aunque sea por problemas de mantenimiento, como lo justifica Rusia, no va a volver a restablecerse. Con lo cual es evidente que nos vamos a meter en un problema de recesión, especialmente en Alemania, y que eso va a arrastrar de alguna manera al resto de los países europeos. Recordemos que Alemania el mes pasado entró por primera vez en casi 30 años en un déficit comercial. Es decir, sus importaciones fueron muchísimo mayores que las exportaciones, cosa que no había ocurrido en 30 años, y evidentemente el componente energético de esas importaciones, además de la caída del euro contra dólar, porque hay que recordar que casi todos los materiales que están vinculados a la energía, como puede ser el petróleo, como puede ser el gas, están denominados en dólares, pues evidentemente la factura se encarece aún más. La gente no se da cuenta de que ya no solamente es esa inflación que vemos en los gráficos que nos ponen y que claramente se ve un poco la evolución, sino también la depreciación del euro es un factor de importar inflación en Europa que cada día nos está arrastrando más las balanzas comerciales, no solamente en Alemania, que en España ya lo hemos visto, que el déficit comercial energético está casi en los 17.000 millones hasta abril. Un poco más, don Álvaro. Vuélveme, por favor, Omar, si eres tan amable, a ponerme el pantallazo de expansión, porque he visto que te has hecho eco tú también, entre otros, en tu tweet line, esa noticia que bueno, quien más claramente la explicaba hoy era el diario económico Expansión, acerca de que España compra ya más gas a Rusia que a Argelia y rompe así el mapa energético. Ya, bueno, pues todos ustedes saben, todos sabéis que hasta ahora nuestro principal suministrador era Argelia, nos hemos enfadado con Argelia y ellos con nosotros, y entonces, pues claro, ahora ya nos hemos tenido que echar en manos o en brazos de los rusos. ¿Qué derivadas, Álvaro, tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Con carácter mediato, por supuesto, porque aquí estamos para más de un día, pero incluso con carácter ya inmediato. Hombre, las implicaciones yo creo que están muy claras. Es decir, en la medida que hemos reducido las relaciones con Argelia por una decisión política absolutamente incomprensible por parte de este gobierno y que hemos derivado ese gas a Italia y al resto de Europa, España tiene que suministrarse a través de barcos metaneros. Empezamos a hacerlo con Estados Unidos, como lo ha hecho el resto de Europa, y ahora, bueno, pues lo estamos haciendo con barcos metaneros que vienen de Rusia.
Obviamente el precio que se paga por el gas argelino era un precio muy razonable, eran contratos a muy largo plazo, en donde ese precio está vinculado a contratos de futuros y que evidentemente bueno, pues tiene una estabilidad en el precio muchísimo mayor que lo que es el contado puro y duro. Y ahora pasamos pues, a un suministro de corto plazo, en donde el barco metanero, pues evidentemente desde que sale de puerto hasta que llega al puerto de destino, pues el precio va evolucionando, de manera que casi pagamos más del doble de lo que pagábamos antes de factura energética con Argelia. Las implicaciones, hombre, por un lado, es decir, éticamente y moralmente queda muy feo que en el mes de junio hayamos aumentado las importaciones, sobre todo de gas ruso, es decir, que estén en casi un 25% del total, comparado con Argelia, que es un 22%, y comparado con Estados Unidos, que es un 30%. Eso quiere decir que volvemos a ser uno más en Europa de los países que financian la guerra a Rusia contra Ucrania, lo cual a mí, pues evidentemente, moralmente me parece una ofensa, teniendo en cuenta después de lo que hemos visto en la cumbre de la OTAN, ¿no? Mucha cumbre de la OTAN, mucho despliegue, digamos, de verborrea, pero luego al final acabamos comprándole el gas a los rusos y financiando la guerra contra Ucrania. Es cierto que si miramos las cifras acumuladas en el año, sigue siendo Estados Unidos el principal exportador de gas natural licuado a través de metaneros a España con un 34%, Argelia estaría en un 25% y Rusia solo en un 10%. Pero si seguimos esta tendencia, en la medida en que Europa sigue demandando cada vez más gas a Estados Unidos, que hay que recordar que está ya en el límite de exportaciones, es decir, no pueden aumentar mucho más la producción de gas natural licuado, con lo cual, bueno, pues al final va a ser un pastel que se va a repartir en aquel que pague y el mejor postor por esos barcos metaneros. Con lo cual, lo que quiere decir de fondo, y que creo que es la parte más importante, es que la tensión en el precio del gas natural en los próximos meses va a seguir, y en la medida en que efectivamente se cierra ese gaseoducto con Alemania, el Nord Stream 1 que comentábamos, va a tensionar todavía más los precios del gas. Pues la implicación es evidente, es decir, vamos a tener un balance energético y una balanza comercial todavía más negativa de la que tenemos ahora, y estamos pagando pues, los errores políticos de este gobierno, que han sido un auténtico desastre, especialmente en la segunda crisis energética, la mayor que hemos tenido desde los años 70. Es decir, hay que ser muy torpe para tomar las decisiones que se tomaron con el Sáhara. Don Álvaro, vamos a la cosa laboral, que diría un paisano. Le tengo a usted reservada una sorpresa. Yo sé que uno de los personajes políticos que más te fascina, amigo, es Yolanda Los Mundos de Yupi Díaz, vicepresidenta segundo del Gobierno. Vamos a escuchar a la figura, esta también es una figura, Yolanda, y luego comentamos algún aspecto. Ponme la declaración de Yolanda de esta mañana, Omar, cuando puedas. Bueno, respeto absoluto a los sindicatos en nuestro país. Creo que, como siempre, no hacen más que ensanchar la democracia en España y en el mundo. Por tanto, absoluta legitimidad para convocar cuantas movilizaciones estimen convenientes. En segundo lugar, soy consciente de la complejidad del momento económico y social que vivimos, y soy consciente también que los salarios no son los causantes de la inflación que tenemos en nuestro país. Digo más, la salida de esta crisis no puede venir sacrificando a los de siempre. Y también digo que es necesario subir los salarios en nuestro país. El impacto de la inflación al 10,2% en España no solamente nos empobrece a todos de manera general, sino que está permitiendo que haya familias que lo estén pasando realmente mal. Insisto, el Banco Central Europeo está recomendando subir los salarios en el conjunto de Europa y ha dado cifras. Por tanto, respetando absolutamente la autonomía de los sindicatos y de comisiones obreras en nuestro país, desde luego creo que la salida tiene que ver con sí, subir los salarios y mejorar la vida de la gente. ¿Por qué esta paisana nos habla como si fuéramos completamente gilipollas, Álvaro? No voy a decir más, te la dejo toda para ti, que sé que te excita, políticamente digo, desde el punto de vista de analista financiero y de operador de mercados, sé que te pone la crítica al personaje. Empieza por donde quieras. A ver, lo primero que hay que decir es que yo creo que esta señora, primero, perdió el norte hace mucho, es decir, es vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, es decir, está en el Gobierno, es el Gobierno. Segundo,
los salarios ha dicho que no son los que empobrecen a la gente porque no suben y la Unión Europea recomienda subirlos. Oiga, perdone, lo que empobrece a la gente es que no deflacten la tarifa del IRPF, para empezar, por la inflación, y segundo, que no hayan bajado el IVA de muchos productos básicos, que evidentemente sería lo primero que repercutiría en el bolsillo de los consumidores. Eso es responsabilidad de ella y de todo el gobierno y el Consejo de Ministros. Así que no nos vengan contando historias, porque la responsable de esta inflación ahora mismo y de la recaudación que están teniendo durante los 5 primeros meses del año, que hay que recordar que subió un 21%, y suben todos los impuestos, porque antes todavía el de sociedades no subía, pero es que ya suben todos, sube el IVA, sube el IRPF, sube el impuesto de sociedades, es decir, se están forrando con la inflación. O sea, que no nos venda historias de salarios o no salarios. Los salarios tendrán que subir en la medida que vayan ajustándose directamente a ese pacto de rentas que de alguna manera tendrán que al final hacer, que es lo que está recomendando Europa. Europa lo que está diciendo es seamos prudentes y de alguna manera ajustemos los salarios sin tener en cuenta ahora mismo las cifras de inflación puntuales que tenemos. Vamos a coger unas medias, vamos a coger unas estadísticas que nos permitan hacer un ajuste de salarios que tenga sentido y que no metan más inflación al sistema. Pero es que esta señora es la primera que se ha dedicado a aprobar, junto con los sindicatos, que me voy a callar la palabra, pero vamos, es para darles de comer aparte, en una situación como la actual, no hayan hecho todavía una manifestación contra el gobierno, sino a favor del gobierno precisamente. Tiene delito que esta señora nos esté hablando de esta situación de empobrecimiento de la población cuando los principales responsables de ese empobrecimiento son ellos. Es decir, todas las medidas que ha adoptado esta señora son subsidios y paguitas. Subsidio y paguita es más masa monetaria, es más deuda pública y más déficit. Y eso autoalimenta la inflación. Si usted coge y reduce los impuestos directamente, de alguna manera está, sin mover la masa monetaria, dejándole al consumidor más dinero en su bolsillo para que pueda utilizarlo en su renta disponible. Pero no, es decir, venden humo. Yo cuando veo a esa señora y ves el vídeo de presentación de su proyecto, ya te cruje todo. Es decir, ¿qué hace una vicepresidenta y ministra de un gobierno dentro del gobierno presentando una alternativa diferente a ese gobierno y además financiada con dinero público? O sea, esta señora se va a hacer una gira por toda España, estando sentada en el gobierno, para financiar un proyecto suyo comunista que evidentemente va a competir directamente con el gobierno en el que está sentada. O sea, no tienen el más mínimo de decencia, no tienen el más mínimo de decoro. Son absolutamente hipócritas. Dimita usted, igual que han estado en contra de la OTAN y el secretario general que tienen directamente del Partido Comunista se ha manifestado en contra de la OTAN. Coja usted y dimita, salga del gobierno y póngase encima de la mesa esas protestas que tendrían entonces cierto sentido. Pero que no puede ser estar cobrando del gobierno y montarte una alternativa directamente a ese gobierno. Es decir, me parece absolutamente indignante que el propio Pedro Sánchez esté consintiendo esto dentro de su propio gobierno en este momento. Sabe, don Álvaro, en lo que están estos, que ya hemos hablado en alguna ocasión de ello. Ahora, en cuanto me lo prepare Omar, vamos a poner un pantallazo de a dónde van realmente los fondos europeos. Leemos hoy una información, por cierto, de Luca Constantini, que es uno de nuestros mejores periodistas, entre otras cosas, uno de los compañeros que más sabe, probablemente el mayor experto que tenemos en Podemos, y también de algunas otras cosas. Firma esta mañana Luca Constantini en The Objective un titular que reza de la forma siguiente: Sánchez se reserva 77.000 millones de fondos europeos para gastarlos en pre-campaña. En el segundo semestre se presentará una adenda al Plan de Recuperación y Resiliencia para incluir las transferencias adicionales y los créditos asignados. Esto en Román Paladino, si quieren que se lo haga muy corto, ahí tiene la portada, gracias Omar, de The Objective, una información de Luca Constantini. Pedro Sánchez se reserva 77.000 millones de fondos europeos para gastarlos en pre-campaña. Por reducirlo mucho, y no es la primera vez que lo hablamos tú y yo, Álvaro, y con otros distinguidos invitados que van pasando por esta mesa de la retaguardia, esto se llama comprar votos. Y lo demás es poesía. Esto es, lo dice Eurico Campano, comprar
votos. Desde la época del pollo antequerano, en las 2 últimas décadas del pasado siglo XIX, un tal Romero Robledo, que iba puerta por puerta dándoles un billete de 5 reales o de lo que diablos fuera en aquella época, dentro de aquel sagasta canovismo corrupto en el que España estuvo instalada durante décadas, yo no había vuelto a ver nada parecido. Bueno, los PER y los subsidios andaluces, ¿cómo se puede ser, a ver, lo voy a decir de otra manera, cómo se puede tener tanta desvergüenza? Bueno, primero vaya por delante que Luca Constantini es un crack al que no me pierdo nunca, porque hay que reconocer que además de ser el que más sabe de Podemos, tiene un criterio absolutamente muy cabal y enfoca muy bien siempre el tiro. Dicho eso, hombre, a mí no me sorprende. Es decir, vimos en las elecciones de Castilla y León todas las promesas que hizo el Partido Socialista en plena pre-campaña, con dinero público para intentar ganar votos. Lo hicieron en la campaña andaluza y lo harán en la próxima campaña que queda para las generales del año que viene. Es decir, es evidente que el señor Sánchez, y lo hemos comentado tú y yo muchas veces, tiene encima de la mesa 147.000 millones de euros que los va a utilizar sí o sí para comprar votos, como bien dices tú, para vender motos, que es lo que está haciendo desde el principio, porque hay que recordar que encima de la mesa se han aprobado 10 PERTES, los famosos programas extraordinarios de recuperación, de los cuales se han ejecutado del presupuesto de 2021, creo que no se llega al 6%, y del presupuesto de este año no llega en total, si sumas los dos, a un 23%, lo cual quiere decir que ha ido reservando ese dinero para precisamente ir acumulándolo en la última parte precisamente de su legislatura, sabiendo, aunque no lo reconociesen, que la economía se le iba a desmoronar y que Europa se le iba a desmoronar y que Europa se iba a poner mucho más seria, evidentemente para poder hacer ese macroanuncio que probablemente haga, empezando mañana con el debate sobre el Estado de la Nación, donde veremos las grandes promesas que va a poner encima de la mesa de la gran recuperación del sector digital, de las pymes, de los autónomos. Estoy convencido que nos va a dejar un amplio abanico de propuestas que van a ir precisamente decididas y dedicadas a eso. Dicho eso, es una auténtica vergüenza que un dinero que tendría que servir como se vendió en su momento y como Europa exige para poder reactivar el tejido industrial, para poder modernizar y cambiar nuestra estructura, digamos, de PIB, se esté utilizando absolutamente para rescatar compañías como Plus Ultra, como Duro Felguera, como la de las clínicas dentales Vivanta, etcétera, y que se esté yendo ese dinero a simplemente amigotes y actividades no productivas que no van a ser ni mucho menos multiplicador del PIB. Estamos perdiendo una grandísima oportunidad en manos de este señor que lo único que pretende, como tú bien has dicho, es mantenerse en la Moncloa, seguir adelante con toda su, digamos, mentira en cuanto a la economía, mentira en cuanto a sus promesas, no ha cumplido ninguna, y mantener esa estructura de votos que, bueno, cada día va perdiendo más. Yo creo que al final los españoles poco a poco van dándose cuenta de que evidentemente esto es un bluff y esto no tiene ningún tipo de solución final positiva. Mi consuelo, yo espero que Europa, cuando tenga que soltar los que quedan, los 77.000 millones que tú comentabas, va a poner unas condiciones muy, muy serias. Vamos a estar en un momento en donde Alemania estará en recesión, habrá un problema energético cara al invierno muy gordo, una inflación galopante, y además vamos a estar en una infinidad de condiciones con respecto a otras áreas que están empezando a recuperar, como puede ser Estados Unidos y China, que poco a poco van saliendo del hoyo y poco a poco van recuperando precisamente sus niveles de actividad y controlando esa inflación vía subida de tipos. En el caso europeo, la encrucijada es muy complicada. O sea, ponerse ahora a subir tipos como han hecho los alemanes, como han hecho los americanos, o como ha hecho Canadá, o como ha hecho Australia, o como están haciendo otros países del norte, como puede ser Suiza y Suecia, evidentemente Europa lo va a tener mucho más difícil ante una recesión ya prácticamente inminente. Así que nuestra flexibilidad en Europa va a ser muy, muy pequeña comparado con otras áreas y evidentemente eso no va a facilitar que nos regalen los fondos así como así para que este señor finalice su campaña. Pues, don Álvaro Climent, como siempre, seguiremos atentos a la pantalla. Te digo lo que le decía antes a Fran Blanco Argibay.
Estaremos muy atentos a lo que diga mañana el figura, a ver qué conejo se saca de la chistera y a ver si es capaz de convencer a alguien, como tú bien dices, cada vez a menos gente. Álvaro, te envío un abrazo y hasta la semana que viene o hasta cuando quieras. Esta es tu casa. Cuídate, amigo. Muchas gracias. Buenas noches. Pues gracias, Álvaro Clemente, y gracias también a todos vosotros. Mañana más. Mañana ya os contaremos lo que ha dado de sí esa primera jornada de ese debate del Estado de la Nación que el figura no tenía bien convocar desde 2015 y que, bueno, pues por fin nos dará la oportunidad de comprobar cómo se defiende el presidente del gobierno más débil de la historia y del cual lo que millones de españoles de bien anhelamos es que cuanto antes mejor, pase a ser historia. Hasta mañana.